Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Pues ya estamos aquí al pie del tiempo. ¿Qué tal, Socorro? Qué gusto recibirte. Qué gusto, Josefina. Pues de veras aquí en Enfoque al pie del tiempo, con el propósito de tratar el tema de inseguridad y turismo en nuestro país. No, son demasiado amplios, así de que tengo que concentrarme en algún asunto. Sí. Solo que voy a hacer una pequeña entrada, dada el manejo tan estridente que se le ha dado a los datos que proporcionó la Cámara Americana de Comercio respecto de empresas que se ha dicho se están regresando a sus países. Quiero mencionar que entre México y Estados Unidos el comercio es manejado por más de 50,000 empresas y que la Cámara Americana ha dicho que 6 empresas se regresaron a Estados Unidos y Canadá el año pasado. Digo 6 frente a 50 y tantas mil. Y que 2 planean regresarse y que 10 se reubicaron en otros entidades de México donde hubiera más seguridad, porque el problema era el problema de la inseguridad. Y entonces, ante las que se regresaron, empresas que se regresaron, pensé, pues si se fueron a Estados Unidos, espero que no se hayan ido a Florida, que no se hayan ido a Texas, a Luisiana, a California, a Carolina o a cualquiera de los sitios donde recientemente se han registrado decenas de asesinatos debido a la intolerancia, al odio racial y religioso. Y si se fueron a Canadá, alguna, pues que no lo hayan hecho cerca de Ottawa, porque desde hace alrededor de año y medio, hay que recordar que hubo un ataque terrorista, ni más ni menos que al Parlamento de Canadá, y dentro del Parlamento estaba en ese momento el primer ministro de Canadá. Hubo heridos y muertos. Porque la inseguridad, Josefina, no es consuelo, es un problema real de México, pero no es un problema privativo de México, es un problema mundial. Y lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en tantos otros países. Claro. Así es de que el tema del turismo frente a este problema de la inseguridad es un tema, yo pienso, de la industria turística, pues de alguna manera singular. Porque contra viento y marea, la actividad turística en nuestro país no solo se mantiene como una de las principales fuentes de divisas y también como fuente de empleo para alrededor de 3 millones de personas, empleos directos, esto es fijos, esto es vinculado a las instituciones de seguridad social, y también genera muchos empleos más de los llamados informales. Entonces, el tema de nuestro país es que no solo se ha mantenido el ritmo de la industria turística, sino que hay un ritmo de crecimiento constante en los años recientes. De esta manera, la industria turística aporta al país el 8.7 del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los datos de marzo del 2016, y ocupa entre el 9º y el 10º lugar entre los países con mayor actividad turística. Compite en captación de dólares con las remesas, la inversión extranjera directa y el petróleo. Así es de que tiene una singularidad. Y empecé diciendo que esto se ha logrado contra viento y marea, pero sí quiero decir con justicia que México tiene más que vocación, como se decía antes en materia turística, en esta industria sin chimeneas, también que se decía antes, tiene un enorme patrimonio turístico, constituido por bellezas naturales, un gran legado cultural, arquitectura prehispánica, colonial y moderna, riqueza gastronómica y una población generalmente hospitalaria y amigable con los visitantes. Creo que esa es la base para que la industria turística esté resistiendo el vendaval mediático y real de miedo que se ha puesto sobre México y su imagen internacional. Cuando viajo al extranjero y platico con gente conocida o con interlocutores de ocasión, suelo oír esta pregunta: ¿cómo le ha hecho su país para no deshacerse con todos los males que padece por todo lo que se publica? Claro. En verdad les contesto, si los profetas del desastre y los anunciadores de las 7 plagas sobre mi país hubieran acertado, México habría dejado de existir no desde hace algunos años, sino desde hace algunos siglos. Claro. Lo bueno
es que se han equivocado y han dicho algunas mentiras y algunas verdades, pero también han dicho muchas mentiras. Tenemos problemas, grandes y pequeños problemas, pero también inteligencia y voluntad para resolverlos, y vamos los ciudadanos a lograr resolver los grandes problemas y los pequeños que tenemos, cambiando muchas cosas, sobre todo lo que haya que cambiar. La plaga mayor con que se solazan, hablando mal de México, es el de la inseguridad y la presencia del crimen organizado. Las notas más importantes de diversos medios, con sus excepciones, por supuesto, son de un tiempo a esta parte las llamadas notas rojas, o sea, las notas policíacas. Yo sinceramente no me imagino al periódico El New York Times privilegiando todos los días en su portada internacional la información policíaca que surge del Bronx o de Queens, que son barrios marginales de Nueva York. Le Monde acaba de anunciar ayer, en un acto a mi juicio de prudencia y de autocontención, que dejará de publicar los retratos de los terroristas, porque no quiere hacerles propaganda. Claro, y esta es una responsabilidad profesional de los medios. También estoy convencida de que la gente común está asumiendo una actitud de cierta desconfianza frente a la información estridente, frente a la información roja, y empieza a intuir que quieren controlarla con los recursos del miedo. El movimiento turístico que se observa hoy en diferentes regiones de México parece demostrarlo. Fíjate, Guerrero reporta una ocupación hotelera de 86%. ¿Sí? Acapulco, el destino turístico que los narcos, algunos inversionistas con intereses en otras regiones turísticas del país y sus voceros, se han empeñado en destruir con la complicidad de malas autoridades. Tiene zonas con una ocupación turística de 93%. Y también, dicho sea de paso, hay mucha gente como yo que registra que sufre más incidentes de inseguridad en algunos lugares céntricos de la Ciudad de México, claro, que lo que se sufre en Acapulco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay zonas de cada ciudad, grande y pequeña ciudad, que son más peligrosas que otros. Y cuando va uno de turista a Río de Janeiro, no se va a las favelas, ¿verdad? Se va a otros lugares, claro, más seguros. El martes pasado fui con parte de mi familia a Teotihuacán y encontré a miles de visitantes en esta época de vacaciones. Mexicanos de varias regiones, niños y adolescentes de Estados Unidos que están en campamentos de verano aquí en el país. ¡Qué bueno! En Guadalajara, muchos de ellos, canadienses, italianos, alemanes y muchos centroamericanos, un grupo muy amplio de gente de Costa Rica y otros de Guatemala, Panamá y de Colombia y Perú de Sudamérica. Me dio mucho gusto volver a encontrar a viejas instalaciones hoteleras y de restaurantes con gente echándole muchas ganas por mantener su trabajo, su fuente de empleo en esta época tan difícil. Al volver a casa, mi sobrino de 10 años resumió el paseo. Todo maravilloso. Lo único malo fueron las patrullas. Y es que vivimos un episodio que voy a narrar porque es real. Es uno de esos episodios donde lo que debe de ser solución se vuelve problema cuando no está bien manejado. Estábamos entrando al Paseo de los Muertos, al recorrido de los muertos, ahí frente a la Pirámide del Sol, cuando entró a velocidad fuerte y con tocando los claxons y las sirenas abiertas, un convoy de 6 patrullas de la Policía Federal. Dentro de la zona. Rompió, o sea, ya ves que a todos nos dejan afuera, pues nos obligan a estacionarnos en estacionamientos. Sí, claro. Pues entró ahí enfrente de 6 patrullas enfrente de la Pirámide del Sol. Qué impresión. Y la gente empezó a dispersarse rápido. Claro. Que habrá un ataque terrorista, habrán puesto una bomba. Bueno, el susto que se lleva uno con las sirenas abiertas. Claro. Bueno, pues ya vistas las cosas con tranquilidad, no fueron con más objetivo que llenarnos de tierra, romper nuestro silencio en esa zona, ¿no? de riqueza arqueológica. Se bajaron sin respeto a los teotihuacanos, por supuesto. No, y a nuestra riqueza y a nuestra herencia cultural. Se bajaron alrededor de 30 policías,
que parece que lo que querían era subirse a la primera plataforma de la pirámide del Sol, asustarnos y molestar a la gente. Yo tomé la placa, el número de placa de la patrulla que iba en la retaguardia, y es la 515, ¿no? Y por eso digo que el turismo sobrevive contra viento y marea. Y sugiero a los jefes de la Policía Federal, con todo respeto, que afinen sus protocolos y sus líneas de mando en una corporación que tiene, dice, entre 38 y 40 mil efectivos, y que está para resguardar, no para asustar a los ciudadanos pacíficos. Si se van a tomar medidas de protección, que se tomen medidas preventivas, esto es, que se tomen antes, porque me pregunto, ¿qué fueron a hacer a Teotihuacán teniendo tantas vías de ferrocarril y carreteras que desocupar y desbloquear? Y con eso termino. Al pie del tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias.